Bueno, ¿cómo les va a todas y todo? Y todes. Bueno, no, a todas y todos y todes, así se debe decir, ¿no es cierto? Bueno, para los que están en el Zoom, estuvimos un ratito dando una vuelta por la biblioteca, una visita guiada, así que estamos todos muy movilizados por el recorrido que hicimos. Mi plan de hoy es este. Hablo un ratito sobre cómo veo yo la cuestión del teatro en la escuela y del teatro escrito y leído en la escuela y algunos temas más que van a aparecer alrededor de eso porque es imposible pensar el teatro sin la escena. Y después, feliz de que me hagan preguntas y se me va a ocurrir también algún ejercicio con alguna obra mía para que jugueteemos un poco y nos quede de back de esta experiencia. ¿Les parece bien? Bueno, genial. Después les hago las preguntas a ustedes, me cuentan cuál es la actividad que hacen, si están en un profesorado, si dan clases, si ya son escritores hace 100 años, o sea, todo eso me lo pueden contar. Pero les hago un poco para entrar en tema. Lo primero que puse yo acá es el teatro en la escuela, lectura, escritura, escenificación. Y un poco, obviamente, acá el trabajo es cómo se incentiva la lectura. Así que estamos con esa problemática. Lo que yo creo que el teatro tiene para aportar como material para estimular la lectura es este otro lugar al que se llega, que es la escenificación. O sea, pensar que es algo que tiene varios pasos. No necesariamente todos se tienen que cumplir en el aula, digamos. En el momento en que estoy dando una clase, por ahí estoy trabajando la escritura dramática, no estoy trabajando la escenificación, pero siempre en la lectura dramática aparece la escena, lo que va a ser después esa actividad con otros y otras, que es el teatro en la escena. Está ocurriendo un evento acá que no sé. ¿Pongo OK? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, lo que yo encuentro de valioso en esto es que el teatro apunta a una actividad que puede ser iniciada en forma individual, como es la lectura, que tiene, por supuesto, en el aula la posibilidad de ser una lectura colectiva, que hay una posibilidad también de reescritura, escritura como tarea posterior, y que crea la imagen de algo que se va a escenificar. En ese sentido, casi todos los que escribimos, y todas, damos señales en el texto, ¿no? O sea, el texto no es igual a un cuento. Hay señales de que esto termina en otro lado, no termina en la lectura, termina en otro lado, que es en la escena. O sea, casi toda persona que lee una obra de teatro va a empezar a crear una imagen en su cabeza de eso que sería esto que está leyendo si fuera representado. Esta es la primera cuestión que voy a traer como tema. Sigo. Sí. Bueno, como pensamiento así de cómo desarrollar esto como pedagógicamente o cómo lo haría en una actividad en el aula, si bien no es la tarea que yo realizo ahora, así que muchos de ustedes y muchas de ustedes saben mucho más que yo. Yo me dedico al teatro, soy directora de teatro y escribo teatro para niñas, teatro para niñas y teatro para niños. O sea, escribo teatro y lo pongo en escena y también pongo en escena obras para adultos que no las escribo, pero sí las puedo reescribir, que es otra de las cuestiones que se puede hacer con el teatro. Uno cuando lee una obra de teatro puede pensar después una reescritura para la escena. O sea, no ve esto que lee exactamente como para hacerlo igual en la escena. Entonces dice, bueno, pero en el medio voy a hacer una reescritura, una especie de traducción a la escena, una especie de pensamiento de esto no, pero esto sí, ¿no? Yo trabajé mucho con títeres y con teatro de objetos. El área de investigación mía es el teatro de objetos y títeres, en ese orden.
Tuve 20 años también trabajando en un elenco de títeres de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que es el del Teatro San Martín. Mucho trabajo hecho en esa dirección. Entonces, normalmente cuando escribo, lo primero que me aparece es el formato títeres, como experiencia de escritura. Entonces, hay algunas trampas en la escritura por la cual tiendo a que cuando se lee se entienda que la mejor puesta en escena de ese texto sería con títeres, o sería con teatro de sombras, o sería de otras maneras. Bueno, por ejemplo, acá en Quelonios, en esta hermosísima antología que me invitaron a estar, y me acompañaron de gente maravillosa y que sabe mucho, como Guillermo Hudson, Silvia Schuher, Emma Wolf, Oche Califa, Laura Debetach, Pablo de Santis, Ana Alvarado, soy yo, Marcelo Birmacher y Gabriela Diego. Yo propuse, no recuerdo si yo propuse o me eligieron, en este cuento que se llama Oceánica, un cuento de sirenas, que tiene un poco un lugar intermedio. Es narrativo, pero tiene trampas. Primero porque aparecen cuestiones dialogales muy fuertes, pero tiene acotaciones raras. Ustedes saben lo que son las acotaciones, ¿sí? Esos textos que se escriben, esto es una acotación. Sirena nada displicente en el mar profundo. Ve al pescador y curiosa se acerca a la costa. El pescador está solo en la orilla del mar. Intenta pescar, ¿no? Es una especie de descripción, la acotación en este caso. Esta acotación, bueno, aporta a la línea argumental. Ahora, de golpe, me encuentro con esta acotación. Coreografía de la lucha entre el pescador y la sirena. El pescador se da cuenta que se trata de una sirena y no de una chica a la que se le está comiendo un tiburón. El pescador y la sirena se descubren. La sirena es brusca pero dulce y habla una lengua llena de onomatopeyas y extraños sonidos sireneides. El pescador le enseña... Y coreografía del encuentro amoroso en la que ella le enseña a desplazarse en el piso como si tuviera una cola de... Esta coreografía son sugerencias. Yo la puse en otro color incluso en la antología, como decir, bueno, esto pertenece a otro planeta, digamos, no pertenece al mundo del cuento. Pero es un dato, estoy tirando un dato. Esto se puede escenificar, así como está. Entonces, este es un cuento medio en el límite con el teatro. Otra opción sería acá, Anatolia, que lo puse ahí, es una de las últimas cosas que tengo, que no que tengo escrita, sino que tengo editada. Después vamos a hacer algo con esta obra. A ver, acá. Anatolia juega con su sombra a distintas horas del día. Una fuente de luz la ilumina alternativamente y a intervalos regulares, de frente, cenital, nadir, picado, contrapicado y contraluz. La nena va descubriendo las posibilidades de ese encuentro. Disfruta de cada descubrimiento, juega a que un jaguar la persigue, bueno, porque la imagen disparadora de este texto es que Anatolia es una nena que tiene sombra de jaguar. O sea, de ahí empieza el material. Pero en esta acotación, ustedes ven que yo pongo contraluz, cenital. En algún punto hay una trampa para, bueno, ¿qué es cenital? Profesora, ¿qué quiere decir cenital? ¿De qué habla esta mujer? Entonces empieza a aparecer el tema de la puesta en escena y la luz, porque son las direcciones de la luz. Cenital, nadir, de abajo, de contraluz, ¿sí? Picado, contrapicado, allá los que manejan las cámaras lo saben bien. Y entonces eso, bueno, promueve un pensamiento sobre algo que es escénico. El personaje de Anatolia está jugando con una lámpara y viendo qué pasa con su proyección de su sombra, y lo va poniendo. La autora lo describe de una manera que da cuenta de lo escénico. Esas son cosas que a mí me parecen interesantes, porque rompen un poco y a uno lo descolocan de la argumentación, del argumento, perdón, y dice, ¿esto de dónde viene? Bueno, viene del teatro, porque esto es teatro.
esto termina en esa maravilla de evento convivial que es un espectáculo teatral. Seguimos. Bueno, ¿no se me escucha nada? Bueno, ya estoy. Después, si me arrepiento, voy. Bueno, esta información que yo les di sobre mí misma, que soy la autora, estaría dentro del campo cuando damos una clase de información, ¿no? ¿Qué necesitamos decirle a los chicos y a las chicas? Bueno, necesitamos decirle qué hace esta señora, de dónde viene, a qué se dedica, por qué escribe teatro, qué sé yo. Después veremos si ustedes me quieren hacer más preguntas, pero estas son algunas de las que van a aparecer en el área de información. Bueno, esto para mí es un poco lo que venía hablando, pero bien precisado. La obra escrita permite a quienes la leen vivenciar el acontecimiento teatral desde la literatura. En cada lectura, el niño y la niña que leen crean una puesta en escena en su imaginación. Para mí es muy importante esto. Una vez leída la obra, bueno, a ver, ¿qué imaginaron? Seguramente van a imaginar algo relacionado con la puesta en escena, aun cuando no hayan ido nunca al teatro. ¿Qué pasó? Aun cuando no hayan ido nunca al teatro, que es lo que pasa, muchas veces no han ido al teatro, pero quizás han visto teatro en la escuela, seguramente algo van a empezar, algo se van a ubicar, ¿no? En el espacio, algo van a encontrar para expresar esto que están leyendo de otra manera. Entonces, bueno, la lectura, ya previendo eso, es importante. O sea, que la lectura no sea la misma lectura que la narración, sino que empiecen a aparecer los personajes, que la didascalia se vuelva un narrador o narradora, en fin. Ya trabajar el sistema teatral. Sí, está bien. Ah, perdón, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, primer paso, que ese niño, niña, empiece a hablar de lo que interpretó, por supuesto, de lo que empieza a hacer las preguntas que necesita por la información que necesita, que pueden ser cómo se escribe teatro, a lo mejor les interesa eso, o ustedes quieren decírselo. ¿Cómo empieza una obra de teatro? ¿Cómo se escribe teatro? Bueno, en mi caso, una obra de teatro empieza con una imagen. Y si puede ser paradojal, como esta que les di antes, mejor. Si es una nena que tiene sombra de jaguar, mejor. Si es una metáfora importante, mejor. O sea, si hay tensión, si son imágenes que son dos y colisionan y hay tensión, y eso ya dispara entonces hacia la acción, mejor. A veces no empieza así, empieza una imagen. A lo mejor la imagen es una imagen de un espacio, de un paisaje, de un recorrido, y bueno, ahí voy viendo. Ya no es tan fácil que se convierta en teatro, porque si la imagen inicial ya tiene contenida la tensión dramática, bueno, todo es más fácil. Pero a veces no es posible, bueno, de ahí empezamos a tirar de esa imagen. Mauricio Cartún, que es un autor dramático muy importante, dice poner un mundo a vivir, ¿no? O sea, uno empieza y después empieza a poner un mundo a vivir y lo lleva para adelante. Gianni Rodari, que también se pensó todo sobre la narrativa, en el caso de él para las infancias, hablaba de los binomios fantásticos, ¿no es cierto? Encontrar un binomio que permitiera fantasear un encuentro entre esas dos entidades que no podían estar nunca juntas. Y eso nos lleva a la fantástica, a lo fantástico. Muy bien. Esta puede ser una pregunta. Podría llegar después la pregunta. Pero es importante que hayan imaginado algo o se hayan complicado con algo, ¿no? Como, bueno, pero esto ¿cómo es? Bueno, a ver, probemos. ¿Qué cumple la obra representada, escenificada? ¿Qué tiene de bueno? Por eso casi todos los que hacemos teatro queremos que los niños, niñas, estudiantes y demás vean teatro, que el teatro vaya a la escuela. ¿Por qué insistimos tanto en eso? Porque esa experiencia de convivio no es repetible de otra manera. Y cada vez tenemos más problemas con estar de cuerpo presente en las cosas. Entonces, que un niño, una niña pueda ir a ver un espectáculo donde ve transpirar al actor y a la actriz ahí,
o donde ve al títere y después lo puede tocar, nos parece a lo mejor ridículo ahora decirlo así, pero la verdad es que es importante. Es importante que puedan sentir esa emoción estética que provoca alguien que está actuando, alguien que está encarnando un personaje y está ahí, a 2 metros mío. No es lo mismo que toda la experiencia audiovisual, es otra experiencia. La experiencia de lo que se ve en pantalla es otra experiencia. No es repetible. Y tiene que ver un poco con ese deseo que tenemos casi todos los que estamos en contacto con niñas y niños de, bueno, salir de la pantalla, todo el día en la pantalla, no. Bueno, a veces hay que trabajar un poco esta zona. Es decir, bueno, vamos al teatro, vamos a ver cosas, o traemos una obra a la escuela. Está lleno de titiriteros dando vueltas por el mundo intentando llevar obras a escuelas, así que por falta de propuestas no va a ser. Pero esto, tiene mucho valor ese acto en que el niño, niña se convierte en espectador. Bueno, acá estamos un poco en lo mismo. Cuando el niño o niña se convierte en espectador, también pasa que ve distintas cosas. O sea, también hay interpretación ahí. Lo que ve escenificado no es lo mismo para todos. Uno cree, pero ¿cómo? Si todos nos sentamos para ver, bueno, no. Si ustedes dialogan después se van a encontrar con que la versión de lo que vieron es completamente diferente. Entonces, bueno, a ver, la situación ideal, si hubieran leído la obra antes, situación ideal, ya sé que no siempre se da, pero situación ideal, leo la obra antes, después, bueno, hicimos todo este proceso que dijimos de recibir información, de interpretar eso, de trabajar con el material escrito, después vamos a ver una función, o viene una función a la escuela, y después analizamos esa función. Pero es muy probable que lo que vieron les resulte desconcertante respecto a lo que imaginaron, ¿no es cierto? Buenísimo. Quiere decir que es interpretable, que todo proceso creativo donde se trabaja con la imaginación, hay una parte muy importante de interpretación. Entonces, si ellas vuelven al aula y pueden escenificar, no necesariamente tienen que hacer lo que hizo el señor y esa señora que dirigieron ese espectáculo. Pueden hacer otra cosa porque interpretaron otra cosa, porque no les gustó, por ejemplo, porque no les parece de ninguna manera que ese personaje puede tener esa cara. Entonces, bien, ahí estamos trabajando pensamiento crítico también, que es importante. No voy y me siento con la boca abierta. No, no. Acá, como espectadores, las infancias espectadoras son sumamente interesantes, seguramente los que han trabajado con esto, porque por un lado tienen una concentración enorme en lo que están viendo, en ese discurso poético, entran en la ficción como mucha más fácil que un adulto, pero también mantienen su relación con el convivio, con todos esos otros con los que están sentados mirando. ¿Y cómo es esa doble? Y sí, la pueden hacer y participan y están con el otro sentado, pero también miran, pero también, bueno, y a nosotros nos estresa porque nos parece que hablan mucho, que hacen mucho ruido, que no sé qué, pero bueno, es el fenómeno de atención del espectador y la espectadora infantil, es ese. O sea, hay una posibilidad de estar ahí y de estar acá, y esa experiencia es sumamente importante. Si el teatro viene al aula es lo mismo, el compañero, mi compañero se va a convertir en otra cosa, se convierte en ese espectador que en ese momento está participando de esa manera. Y bueno, pueden pasar muchas cosas, por supuesto, en el teatro, en el aula, los roles de cada uno, cómo se modifican en esta situación de expectación, a lo mejor es diferente a otras expectaciones, pueden aparecer cosas nuevas en esa emoción que tienen frente al discurso poético que están viendo. Acá, bueno, la propuesta sí es la misma que ya hablé antes, que cuando se lee en la escuela y se lee una obra de teatro, es importante que sea vivida colectivamente, que pueda trabajarse en conjunto, que tenga algo que ver con lo que es de verdad el proceso teatral. Lo primero que hace un grupo de actores y actrices con su director o directora
es leer la obra, cuando parten de una obra de teatro, escrita, porque el teatro es muchas cosas. El teatro puede empezar de una improvisación solo con el cuerpo y que el texto vaya surgiendo después. Pero en el caso de la obra escrita, el grupo de actores y actrices va a hacer lo mismo, va a leer y va a hacer una lectura dramatizada, casi seguro, de su primer encuentro. En ese encuentro van a asumir personajes y los van a leer ya con una primera percepción de cómo sería ese personaje, cómo hablaría, a lo mejor sentado, ¿no? Todavía no se mueven, pero ya empieza a habitar algo, su cuerpo, algo de lo que sería ese personaje. Bien. Muy bien. Bueno, esto es el material con el que ustedes trabajan cuando dan clases. Bueno, las imágenes que están viendo son de obras mías, ¿sí? Distintas versiones. Esta que están viendo es Avatares, pero la versión que se hizo acá es una obra que se representó también fuera del país y que, bueno, yo la considero como un anticipo pandémico, pero es una pavada lo mío, pero digo que la imagen generadora de esta obra fue una catástrofe por la cual los cuerpos, todo lo que estaba vivo se achicaba y lo único que quedaba en su tamaño normal eran los objetos. Entonces cambiaba completamente la relación entre cuerpos y objetos y los personajes tienen un montón de peripecias que viven con autos gigantescos y las meten en jaulas de canario, o sea, les pasan un montón de cosas que tienen que ver con haber quedado chiquitos en relación con la cantidad y el tamaño de los objetos. Entonces digo, como era una pandemia mundial lo que pasaba, por la que pasaba eso, dije, bueno, ya después tuve una, pero bueno, no me da ganas de hablar de eso, la verdad. Bueno, entonces, cuando uno piensa en teatro, sabe que existen, por un lado, las líneas argumentales, como también existen en la narrativa, o sea, la línea principal y las líneas subalternas argumentales, pero hay otros aspectos que los nombramos, trabajamos algunas figuras de la retórica que nos sirven para crear, la metáfora, sinécdoque, en el caso de los títeres es muy común la aparición de esta cuestión de la parte por el todo como parte del fenómeno. Y el teatro se identifica de primera, si ustedes tienen que decir, bueno, pero ¿por qué es un cuento? Bueno, el primer dispositivo es que va a estar dividido en escenas. Antes la división era en actos, escenas, ya cuando en la escritura contemporánea casi el acto no se escribe. Existe, pero no está dicho, ¿no? Pero la división en escenas todavía se mantiene. Las escenas cambian cuando entra un personaje diferente o cuando es un cambio de ámbito o otras cuestiones. Pero tiene que ser un cambio grande el que ocurre para que cambie una escena. Hay personajes, los nombramos. Una cosa que en general, si ustedes quieren alimentar la escritura de los estudiantes en el teatro, van a ver que rápidamente lo que tienen que pedir es que nombren a los personajes. Ya de arriba, personaje, fulano, mengano, sutano, ¿verdad? Y empiecen a nombrarlos dentro del texto, porque es la forma en que se puede organizar rápidamente un texto teatral. Si empezamos a poner ella, fue, ¿no? La madre, en 2 minutos para el teatro es un caos. Personaje se llama madre, listo, madre. Cada vez que aparece, madre dice que tal cosa. Si no, la organización de eso se vuelve muy complicada. Bueno, sigo y... ¿Qué haría yo después de esta lectura en el aula, interpretada, discutida, dialogada? Si pudimos ver la obra de teatro, maravilloso. Si no la pudimos ver, bueno, seguimos en el espacio de la lectura-escritura. Empezaría a pensar hipótesis de seguir escribiendo sobre lo que ya escribió la autora o el autor. Modalidades. Una de las modalidades, por ejemplo, es esta que está acá, después yo les muestro un librito, que es convertir, digamos, lo que está escrito en palabras en algo así como un discurso de guión, pero con imágenes
con viñetas de cómics, como quieran llamarlo. O sea, decir, si no voy a hacer una tarea que sea llevar a escena, que ensayemos, que actuemos, a lo mejor puedo hacer estos bocetos, que los llamaríamos bocetos dramatúrgicos, donde ellos ya empiezan a ver con dibujos o esto que yo hice acá, que está explicado en uno de los textos, que fue trabajar con objetos, juguetes y lo que teníamos a mano, con la persona que hizo este discurso visual conmigo, que era una fotógrafa. Y entonces, bueno, juntamos muchos elementos, los asociábamos, generábamos espacios, los asociábamos y empezábamos a escribir algo que aparecía por eso que ocurría en el paisaje que armábamos en la maqueta. Bueno, poníamos este personaje, este otro, qué pasaba, hay un encuentro, hay un desencuentro. Ahí empezó a nacer algo. Ustedes tienen, en esto que yo les estoy proponiendo, la estrategia de que ya se leyó algo. Entonces, ¿qué se puede pedir? Bueno, traigan cosas, traigan objetos, traigan cajas, traigan cosas. Y vamos a tratar de que la escena 1, la madre, el padre de Anatolia, estén ahí, en tal lado, foto, el otro, otra foto, y vamos empezando a ver el discurso en fotos. Otra posibilidad es en video, por supuesto, pero eso es segundo momento, cuando ya sabemos a dónde vamos con las imágenes y les podemos instalar el tiempo, que a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos en esta especie de cómic que hicimos, texto, imagen, ¿no? A partir de esta obra que leí, hice esto, bla, bla, bueno, tengo ese boceto. Si tuviera que escenificar, si pudiera, si hay tiempo, si la clase da para decir, bueno, ¿quién quiere ser director, directora? ¿Quién quiere hacer la puesta de luces? ¿Quién quiere ser escenógrafo, escenógrafa? Si ese evento ocurriera, ¿quién quiere actuar, por supuesto? ¿Quién quiere fabricar los títeres? Si son títeres, bueno, tendríamos un boceto. Ya sabemos, además de haber leído la obra, que hicimos otro tránsito en el medio que nos lleva más cerca, mucho más cerca de la escena, ¿sí? No es, tengo que reproducir esto exactamente como está acá, nunca. No es necesario reproducir exactamente esto como está acá, sino ir diseñando mi hipótesis, mi traducción, y ese boceto es una posibilidad. Puede haber otras, ¿no? Ejercitaciones puede haber muchísimas. Uno puede decir, bueno, tal escena no me gustó nada, entonces la quiero cambiar por otra cosa. O estoy en desacuerdo con que pase tal cosa. Bueno, entonces no le decimos nada a la autora y lo hacemos distinto y listo. Versión, ¿cómo es eso? Eso se inscribe versión escénica de la obra tal, de fulano de tal. Y cambié todo lo que se me dio la gana. Muy bien. Bueno, la escenificación es infinita. Escenificar se puede de muchas maneras, ¿no es cierto? Uno puede trabajar con títeres, con sombras, con técnicas distintas, máscaras, clown, o sea, actuación solamente, narración. Mucho de esto que yo les mostré antes, por ejemplo, esto de ir poniendo objetos en una maqueta mientras digo el texto, entonces los voy ubicando más o menos como lo leí, y uno es esto puede venir acompañado de narración, de un narrador que va contando esto, lo que se leyó, y puede tener una dinámica hermosa, muy intensa y muy teatral y demás, y nosotros quizás estábamos abrumados con que tenemos que encarnar personajes, y después decimos, no, los podemos contar, porque los podemos mover, acercar, poner uno más cerca del otro para contar cosas, mientras la palabra me va llevando en la dirección de las emociones que transmite el texto. Bueno, si hubo una etapa de información, una etapa de interpretación, bueno, hay una etapa de evaluación. Ahí quienes son docentes saben más que yo de esto. Pero bueno, ¿qué me gustó, qué no me gustó, qué haría, qué cambiaría, cómo lo haría yo? Bueno, todo eso es el trabajo docente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué hay que ser fiel al autor? Por ejemplo, esas grandes preguntas, ¿no? Hay que ser fiel, ¿y qué pasa si no soy fiel? Se convierte en otra obra. Bueno, probemos. ¿Funciona la otra obra? Y bueno, a veces no funciona.
Entonces, bueno, volvemos para atrás. Y si funciona, bueno, escribiste otra obra. La autoría es algo muy relativo, es algo que circula. Me matan toda la Biblioteca Nacional por esta frase, pero digo, el concepto de autoría es un concepto en debate también. Yo soy autora y estoy en Argentores y todo como corresponde, pero digo, hay muchas veces que es un tema en debate, si realmente uno tiene que hacer algo y hay que ser fiel a esto y depositar un dinero o demás, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir, y sobre todo en el marco escolar, que por supuesto hay libertad de hacer lo que uno quiera. Creo que es la última. Bueno, no, estas son propuestas mías, pero primero hablemos nosotros. Bueno, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué pasó? Toqué acá. Toqué... no sé qué. ¿Ustedes no me escuchan si yo hablo así? Me parece, ¿no? Zoom. ¿Cómo va? Adriana, Romina, ¿todo bien por ahí? ¿Escucharon? No sé. Bueno. Perfecto. Genial, genial, genial. Bueno, es etapa preguntas, así que si alguien quiere preguntar algo, digo, de esto que yo hablé y después hacemos algún ejercicio, de esto que yo hablé o de otras cosas que no hablé y que a ustedes les parecen importantes, sí. En realidad tenía varias cosas. Empiezo de atrás para adelante, si después tengo tiempo, hago alguna otra, si hay tiempo. Me resultó re interesante lo que planteaste de la maqueta y de trabajar con objetos. Porque una de las cosas que nos asusta como docentes, yo soy docente a nivel primario, es cuando nos dicen tenés que hacer, bueno, hagamos teatro, y yo no es un campo que manejo, entonces leemos obras teatrales, pero de ahí a ponerlo en escena me queda lejos. Entonces trato de buscar ayuda de la profesora de plástica, de la profesora, de algunas escuelas que tienen teatro, que eso es mucho más fácil, pero incluso ahí cuesta. Entonces, esto que contaste de la maqueta, me pareció súper interesante decir, bueno, puede ser otra cosa. Ojalá lleguemos a ese lugar final que es que los chicos te digan, llevemos la escena. Sí. Pero recién me imaginaba, y la pregunta es, vos cuando uno trabaja con esa maqueta, recién dijiste no hay que ser fiel a la obra, no importa, recortemos, elijamos las escenas. ¿Cómo manejás? ¿Cómo se te ocurre que se maneja dentro de, digamos, cómo se adapta a esa obra para que quepa, digamos, en una maqueta y para que esos personajes que vamos a crear con objetos X funcionen? Claro. Bueno, una de las cosas que dije fue lo de la acompañar con narración, ¿no? O sea, digamos, primero, esto podría ser teatro de objetos, lo que estoy hablando, ¿no? Siempre pensar que en el teatro de objetos hay un actor, de todas maneras, que está interpretando, que si esta fuera la maqueta, yo estaría moviendo esto mientras digo. Entonces, quizás si soy un personaje, yo lo voy a tomar y voy a desplazarme ahí, mi energía, mi actuación, para que él sea ese objeto y se llame como el personaje y se mueva y le pasen las cosas que le tienen que pasar y probablemente le pasen nuevas, porque los temas son si el personaje tiene una característica humanoide o lo que sea y yo lo convierto en una cosa, bueno, empieza otra problemática. Yo acá después se puede descargar gratuitamente este libro y que tiene un capítulo que quizás es el que menos bolilla le da a la gente que lee este libro, que es gente especializada en teatro de objetos, pero que para mí es muy útil para la escuela. Se baja del Instituto Nacional de Teatro, lo editó el Instituto Nacional de Teatro y en libros, en la edición, la editorial, y es gratuita. Por ejemplo, ¿Cómo se llama el libro, Ana? Teatro de Objetos, Manual Dramatúrgico, Ana Alvarado. Bueno, esto es cómo iniciar una obra, pero lo podemos desplazar hacia otros pensamientos.
dice, primer boceto inconcluso de un texto dramatúrgico nacido de la asociación libre de los objetos entre sí y orientado a la infancia. Yo les llamé máquina heterogénea a esto porque antes había estado hablando de eso. Armar una foto con objetos de distinto orden dentro de un cuadro y a partir de lo que ésta sugiera montar una escena previa y otra posterior. Describir las imágenes generadas con palabras y crear un primer boceto de texto ficcional a partir de ellas. Y ahí empezaron las imágenes que yo les pasé recién en el trabajo, ¿no? Nosotros teníamos muñequitos, arena, un arpa, una lupa, un almohadón, la parte de adentro un almohadón, y fuimos como creando mundos con eso y nombrándolos dentro de un material y diciéndolos y convirtiéndolos en escena. Yo acá uso la palabra foto que ahora no la usaría, digamos. Diría que armaría una maqueta de imágenes fijas. Entonces, un primer momento es el de las imágenes fijas, viendo qué está antes y qué está después, y lo que sigue son los... Perdón, lo cerré sin cerrar. Está mal editado. Bueno. Texto a posteriori del montaje fotográfico se empieza a escribir la escena con un actor, narrador y objetos. Entonces, algunos textos aparecían y eran dichos por actores. Otro era la narración mientras se desplazaban las cosas. ¿Sí? Eso a partir de un texto que... Estaba inventándolo. Estás inventando sí, pero en el momento. Sí, acá no lo estoy inventando, pero es posible hacerlo de todos modos. La didascalia, por ejemplo, sí. Digamos, con una obra ya escrita o inventando una sobre la marcha con los chicos. Sí, esto yo no lo había inventado, me sirvió para hacer una obra. Esto. Pero como que empezás al revés. Claro, empiezo al revés. Claro. Y después voy sumando y voy empezando a crearle los problemas del teatro de objetos. O sea, ¿qué hago con los cuerpos? Por ejemplo, yo digo, bueno, súper interesante, pero ahora tengo que cambiar de escena. ¿Y qué hago con toda esta gente que está acá? Bueno, tengo que crear el dispositivo de desarme, de armado, de que esas personas se lleven algo, traigan a otra cosa. Y todo eso empieza a ser obra. ¿Cómo saco? Si el personaje es un personaje amoroso, tierno, un algodoncito, bueno, ¿cómo lo saco de escena? No es que corro los muebles, ¿no? Como muchas veces se ve en el teatro, listo, entra uno, saca la silla y decís, bueno. Entonces digo, no, acá tampoco es así, o sea, bueno, me lo llevo, ya este actor que se está llevando esto tiene que colocarlo en un lugar porque en la tercera escena va a volver, o sea, y el proceso teatral es todo eso, no es solamente lo que se está contando, ¿se entiende? Sí. Bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es la lectura dramatizada, que podemos por ahora probarla. Que está bien, es leer y darle vida con la lectura a lo que uno hace. ¿Lo llamamos teatro leído? Sí, teatro leído, sí. No, digamos, lo que se llama en el diseño curricular. Por eso Sí, teatro leído. Sí, no me gusta mucho. No te gusta nada, pero está perfecto. No, pero está bien, es eso, teatro leído, sí. Pero ya empezando como a intentar darle intención a lo que se lee, mínimas correcciones, que sin cambiar de rol un maestro, pero tratar de, bueno, pero eso no se entendió nada lo que dijiste, bueno. Entonces, ese tipo, o qué emoción transmite el personaje. Bueno, a ver, tratemos de estar cerca de la emoción. O sea, qué emoción tiene el padre, qué emoción tiene la madre en esa situación. Esa es otra posibilidad. Y la tercera es jugarse a la actuación. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me sirvió un montón. Yo, cuando empecé a dar clase, era un momento muy específico, pero digamos, estaba todo el mundo necesitando expresarse porque había pasado mucho tiempo reprimido y sin poder expresarse. Así que ya se ubicarán en el tiempo. Y entonces, bueno, toda la política educativa de ese momento en el campo de las artes fue mucho de estimular
la creación, el desarrollo de la capacidad creadora, de la expresividad. Hubo una euforia en esa dirección tremenda. Yo recién me recibía y me acuerdo que yo quería hacer todo eso que me habían enseñado, que tenía que hacer teóricamente. Y entonces me acuerdo siempre una escena en la cual yo me angustio un montón porque les empiezo a hablar de árboles a los chicos y que se paren y hagan árboles, y todos se paraban y hacían. Y yo después fui a hablar y digo, no sé qué me pasa. Entonces me dice un compañero, bueno, a ver, mostrame, ¿vos qué hacías? Y yo digo, claro, yo no hacía esto, pero todo el sistema, no había roto nada del sistema, estaba en el escritorio, yo parada, diciéndoles lo que tenían que hacer y pretendía que los pibes crearan árboles y movimientos. Y no sé. Bueno, no. Entonces, ¿qué hago? Tengo que crear la situación. La situación es de expresividad, y ahí aparece el miedo al descontrol y todo lo que nos aparece como docentes. Y bueno, pero digo, para expresar hay que generar una situación en la que la expresividad pueda aparecer, ¿no es cierto? Contener el bullying de uno al otro, todo el trabajo que hay que hacer en la escuela si van a actuar. O sea, bueno, que muchos de ellos van a descubrir que pueden actuar en esta lectura. Bueno, la otra es hacer títeres. Yo soy una enamorada de los títeres. Y muchas cosas de estas que yo digo de maquetas se pueden hacer con cualquier muñequito también, ¿eh? O sea, hacer un canasto de muñecos, de trapitos, de hacer el famoso canasto. Y después para cualquier obra sacamos y vamos creando ahí la situación. ¿Te contesté? Sí. Bueno, muy bien. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, tenías pensado hacer una actividad, ¿no? ¿Vos querés hacer? Sí. Lo que quiero con esto, minimizar la situación de la construcción. O sea, por supuesto, si hay un equipo que trabaja junto y entonces, bueno, vamos a hacer esta obra, la vamos a hacer en títeres y en la clase de plástica se hacen los títeres y en la clase... ¿El mundo ideal? Si el mundo es ideal, eso es lo mejor. Y si esa actuación y el vestuario lo hacen en no sé qué, es maravilloso. Pero no siempre el mundo es ideal. Entonces, lo que yo digo es que la escenificación puede ocurrir con el objeto descartado, digamos. Y muchas veces con pocas operaciones, porque lo primero que uno quiere es transformar el objeto, ponerle ojito, ponerle la boquita, y a veces no es necesario eso. A veces es incluso más interesante que el objeto mantenga su forma y que yo sea como narrador, en el caso que esté narrando, o como actor, el que convenza de que ese ser está vivo, que sería el secreto, ¿no? En ese instante está vivo, no es que tiene que estar vivo todo el tiempo, que eso también lo diferencia al teatro de objetos de un teatro de títeres, o que tenemos que, una vez que construimos en títeres un personaje, el personaje tiene que seguir vivo todo el tiempo, es un humanoide y responde a nuestra misma estructura y bueno, si lo tiramos, se murió, ¿no? O sea, y ustedes ya saben lo que son los niños, ¿no? O sea, yo siempre tengo también otra anécdota en una obra de teatro, ahí en el San Martín hice una versión de Pulgarcito y estaban los hermanitos, y en la escena primero llevaban los hermanitos de Pulgarcito iban con una ovejita. Cuando en la escena siguiente yo no tenía más titiriteros, me dice, ¿no hay nadie para manejar la ovejita? Bueno, mala suerte, que no salga la ovejita. ¿Qué pasó el día del estreno? Todos se lo imaginan. Silencio de la sala. ¿Y la ovejita? O sea, y sí, es el horror. Los niños ven todo, o sea, que ven todos tus errores. Pero digo, bueno, hay que encontrarle la vuelta a esto que está vivo, que lo saco, lo pongo en un lugar, pasamos a otro plano. Sí. Me quedo con esto de objeto, como sí. objeto posible de... Sí. No como un títere, sino como un objeto sí. al que uno lee. Sí. Es posible que para un niño pequeño es más fácil darle una identidad de personaje como Anatolia a una muñequita, aunque sea. Es posible, es más fácil. Ahora, si yo logro que la combinación de dos objetos sea la nena,
y pueda creerlo y pueda hacerlo vivir y pueda encontrar a lo mejor en la textura, en lo que produce, rompiendo un poco la lógica de la representación más vinculada con lo humano, ¿no? Si puedo eso, y no en todos, pero en algunos personajes, empieza un mundo poético que se dispara hacia lugares mucho más fantásticos. Y que es posible, es posible. Ahora, uno dice, bueno, esto y la lectura es diferente. Bueno, yo creo que es esto, hacerse cargo de la transcripción, hacerse cargo de la traducción, de que vale la pena. Después que lo hice, vuelvo al texto y encuentro las diferencias. Digo, uy, bueno, ¿qué pasó con todo lo que estaba escrito si ahora lo estamos contando distinto? Bueno, sí, lo estamos contando distinto. ¿Les parece? ¿Nos tenemos que ir? ¿Podemos cerrar con la actividad que tenías propuesta? Sí, ya Sí. estamos en horario. No, bueno, porque yo lo que quería era leer, que le hiciéramos una lectura de Anatolia, que es cortito, si puede ser, y que ustedes se lleven la imagen de algo que podrían hacer con las escenas, ¿sí? ¿Quiénes son representantes de una escuela, digamos? Una, dos. Claro, porque hay un grupo, ¿no? Que son todos del mismo profesorado, no sé. ¿De qué son, chicas? Cuéntenme. Por eso, o sea, todo el grupo con el que hice la guía son de un grupo de profesorado. Es para regalarle unos libros, pero se los voy a regalar a la institución, por eso. Bien, muy bien. Bueno, ¿quieren que leamos Anatolia o les parece pérdida de tiempo? Bueno. Se puede. Hay alguien que tiene que leer las vacaciones. O sea que somos pataleando en el porche de su casa, es noche temprana y se acaba de encender la luz del frente. El enorme abeto oculta el paso de los transeúntes. No me vuelvas a hablar así, mamá. De ninguna manera. ¿Entendiste? Yo quiero un velador y punto. Mamá, basta, Anatolia. Te estoy escuchando perfectamente. Vení adentro, que ya está oscureciendo. Y si tiene esos paisajes que se mueven con la luz, o peces, o cascadas, o lo que sea mejor. Todas las chicas tienen uno en su pieza. Vos sos una marreta. Arrastrando los pies y falsamente amenazante. Se acabó, Anatolia. Te voy a buscar. No te permito que le hables así a tu madre. ¡Ahí voy! Comienza a correr para esconderse de su papá, pero algo le llama la atención y le deja petrificada. Acaba de ver la sombra de un pequeño felino salvaje en la pared. Se queda muy quieta y la sombra también. Luego intenta lentos movimientos hacia la puerta de su casa, tratando de percibir los sonidos del felino original. Nada. La sombra del jaguar hace los mismos movimientos que ella. Es muy chistosa. Anatolia le hace pito catalán y la sombra lo repite. Pero cuando la nena comienza a avanzar hacia la puerta, la sombra del jaguar también se mueve con ella, aunque mucho más suave y elegantemente, alargando sus patas y cuidando de no adelantarse. Mamá, ¿vas a salir de una vez, Enrique? Ya es de noche y Anatolia está afuera. El padre se desplaza dando pesadas zancadas y protestando. Una vez afuera, cuando sale, también se queda petrificado. Ve a Anatolia riendo a las carcajadas y jugando con la sombra de un pequeño jaguar, o mejor dicho, con su sombra. Papá, Cintia, vení. Mamá, ¿qué pasa? Sale. Ah, no, la descubrió. Dije que te apuraras. ¡Ay, no! ¿Y ahora? Bueno, que siga otro grupo por si no llegamos, ¿no? Me parece. Sí, lean las dos. Sí. Bueno, una cosa que les quería decir ahí, porque no sé si vamos a llegar a terminar. No, pero que están en Zoom. No,
por ejemplo, para trabajar esto, ya con uno de los chicos y unas luces veladores, empezar a provocar las sombras y probar cómo puede ser para que sea un jaguar y cómo colabora el otro para que le salgan las sombras. Ya hay un montón y lo único que tenés es el cuerpo y una luz, por ejemplo. Papá, Anatolia, vení, tenemos que contarte algo. ¿La sombra del gato puede entrar conmigo? Papá, no lo voy a poder evitar, corazón, pasen. Así se enteró Anatolia de que tenía una sombra con forma de jaguar, de que nunca había tenido una de nena y de que sus padres habían pasado 4 años evitando que se encontraran. Su casa tenía por eso una extraña y muy pareja distribución de la luz. Y ahí empezaría la escena. Anatolia juega con su sombra a distintas horas del día. Una fuente de luz la ilumina alternativamente y a intervalos regulares de frente, cenital, nadir, picado, contrapicado y contraluz. La nena va descubriendo las posibilidades de ese encuentro. Disfruta de cada descubrimiento. Juega a que un jaguar la persigue, a acurrucarse y desaparecer, a tratar de pisar su sombra, a descubrir lo graciosa que es una sombra de jaguar muy estirada, a ser 2 fieras que atacan en la noche y a gruñir pavorosamente. ¿Vos llegaste a leer algo? Anatolia, basta de gruñir. Anatolia y su sombra imitan muy ridículamente la posición de brazos en jarra de la mamá y luego se echan al piso a descansar. Pero antes se peinan, se acomodan la cara, se la lavan con la lengua, se sacuden el pelaje y el vestido, muy femeninamente. A su sombra. Dice mamá que estás cambiando mucho y que cada vez nos parecemos menos. Dice que nuestro pelo va a ser cada vez más diferente. Las dos se cubren con las manos los costados de la cabeza y niegan. Sueltan las manos, se revuelven el pelo y ambas quedan despeinadas. ¿Ves que no es así, mamá? Bailan una ridícula coreografía feroz. Se ríe sofocadamente. Sos muy graciosa, Cintia. ¿Qué tiene de malo lo que le pasa a mi nena? ¿A quién le puede molestar que tenga una sombra un poco diferente, eh? ¿Terminó la escena? No. Voz de mamá. No digas, no sigas, Enrique, te lo pido por favor. Y que sea actriz, que trabaje en un circo, qué sé yo, que disfrute de lo que le tocó. Voz de mamá. Basta, Enrique, de ningún modo podemos naturalizar esto. Anatolia, a dormir. Bueno, paremos acá. Yo no quiero complicar la vida. Lo que digo es, acá está planteado el conflicto, ¿no? El resto de la obra es la peripecia, las peripecias que le pasan. Yo me olvido, perdón. Que les pasan a Anatolia, distintas. Hay, por ejemplo, un encuentro con sus compañeros del colegio, con algunas dificultades. Después hay un jaguar que en su territorio está teniendo una sombra de nena. Entonces, bueno, hay una problemática del jaguar dentro de su comunidad de jaguares. Hay un encuentro después al final de las 2 sombras. A su vez hay un planteo de un encuentro entre niños que tienen sombras de distintas fieras. Entonces, bueno, hay como un montón de elementos disparadores y que dan lugar a nuevas situaciones. Lo que a partir de generado el conflicto uno puede trabajar tranquilamente con los estudiantes es, bueno, ¿y ahora qué pasa? Puede pasar lo que pasa acá, puede no pasar, pueden pasar otras cosas. Podemos detener la lectura acá
y esperar que aparezca todo lo que puede llegar a aparecer. Yo me acuerdo en algunas charlas, bueno, lo primero que puede aparecer es la violencia, es probable, ¿no? Y bueno, hay que sacársela, hay que cambiar, hay que cortar, hay que, ¿no? Que no tenga más eso. Bueno, posición de un sector de la sociedad, hay que cambiar esto, hay que controlar esto, hay que otro, decir, bueno, no, estemos todos con nuestras sombras, qué sé yo. Que le tengan miedo, que no le tengan miedo. Sí, yo planteo en la obra que ella, a pesar de que recupera su sombra, tiene elementos del jaguar, como niña y como mujer, le van quedando elementos de jaguar, ¿no? Eso es un poco el sentido que también uno quiere decir en esta obra. Pero bueno, después nada, qué sé yo, consignas millones, conversaciones de WhatsApp entre el jaguar y Anatolia, diálogos, o sea, hay un momento que se encuentran, o crónicas periodísticas sobre el momento en que el jaguarcito y ella se encuentran en el puerto porque viene en un barco, y entonces, bueno, cómo lo relata, no sé, la crónica periodística, según qué canal, qué sé yo. Podemos inventar millones de cosas a partir de esto, ¿no? Nada, los dejo acá porque ya si no me quedo hablando todo el tiempo.